Damos entonces inicio al segundo panel, que será moderado por la doctora Beatriz Eugenia Sánchez de la Universidad de los Andes. Les pedimos a todos los asistentes podamos tomar asiento. Gracias. Bien, listo. Perdón. Bueno, buenos días. Bienvenidos a este panel sobre desaparición forzada. Tenemos hoy un excelente grupo de académicos y juristas que van a reflexionar sobre la respuesta tanto del derecho internacional como desde los derechos nacionales a esta violación que ha sido descrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como masiva y sostenida en el tiempo de derechos tan importantes como la vida, la libertad y la integridad personal. Digamos que, aunque se supone que podemos pensar que las desapariciones forzadas son tan antiguas como el hombre, tenemos a partir de 1941 la certeza de que empieza a ser usada como un arma, como un método, una táctica de control de la población. Y tenemos esa certeza en esa fecha porque esa es la fecha de los decretos Noche y Niebla, empleados por el régimen nazi para controlar, para cumplir la doble función de desaparecer a los enemigos políticos, invisibilizándolos completamente, evitando que se convirtieran en futuros mártires, y al mismo tiempo de someter a la población sumida en un estado de terror y postración. Desgraciadamente, si los nazis crearon este tipo de herramienta, creo que fueron los regímenes latinoamericanos a partir de 1960 los que se encargaron de perfeccionarlo. Efectivamente, después del régimen de Guatemala, la táctica de desaparecer personas y al mismo tiempo sembrar el terror entre la población ha sido usada con, desgraciadamente, bastante éxito por casi todos los regímenes autoritarios del continente y también en el caso colombiano. Para analizar cuál es la respuesta que se ha dado desde el derecho a esta horrible violación de los derechos humanos, tenemos en primer lugar a Fabián Savioli, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Javier Mariascuera, abogado de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Pablo Santaolalla, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, a Danilo Rojas, representante del Consejo de Estado, y para moderar, a mí, por supuesto. Quisiera, entonces, sin más demoras, dar la palabra a Fabián Savioli, quien nos va a comentar la experiencia de Naciones Unidas en cuanto a la desaparición forzada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quiero, en primer lugar, naturalmente, agradecer la invitación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para estar aquí en este seminario. Es un altísimo honor poder efectivamente participar. Y en segundo lugar, como ya habrán adivinado, tengo mucha gripe. Entonces, intentaremos no morir en el intento. Pensaba cómo encarar esta charla sobre desaparición forzada en Naciones Unidas y voy a empezar indicando una paradoja. Estuve 20 años trabajando sobre el sistema interamericano y en muchos seminarios organizados en el marco del sistema interamericano me ha tocado hablar nunca de desaparición forzada. Y es un tema que ustedes saben, para mi país, soy de la República Argentina, es una cuestión naturalmente muy sensible. Ahora recibo la invitación para hablar, pero de la experiencia en Naciones Unidas en materia de desaparición forzada por estar en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No creo que sea capaz de resistir la tentación de hacer alguna referencia al sistema interamericano, dada la deformación profesional que tengo en la materia. La segunda cuestión que quería señalar es que yo no creo que estos eventos sean eventos de tipo formal. No creo que sean espacios donde se dan diálogos de sordos.
o donde se dicen cosas para que luego, cuando salimos, todo continúe igual. Entonces yo voy a hablar de la experiencia en Naciones Unidas siendo absolutamente políticamente incorrecto, es decir, señalando las deficiencias que yo veo del sistema del cual formo parte, bajo el compromiso absoluto de mejorarlo. Porque los sistemas no son lo más importante. Lo más importante son las víctimas. Y a veces, en el mundo de derechos humanos, detrás de los tecnicismos jurídicos, las víctimas se invisibilizan. La perversión de la desaparición forzada de personas, quizás como la violación más tremenda de derechos humanos, por su carácter continuo, por su carácter imprescriptible, por seguir violando derechos humanos no solamente de la persona desaparecida, sino igualmente de las familias que sufren una angustia permanente y un estado de incertidumbre muy alto. Requiere un abordaje efectivamente integral. Y en Argentina, en Colombia y en cualquier otro país, los que examinamos hoy en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como Libia o como Siria, en todos estos países y también en Colombia, el fenómeno de la desaparición forzada debe ser abordado como corresponde, en su dimensión completa, cualitativa y cuantitativamente. Y quienes hacen teoría de derechos humanos, quienes nos dedicamos a la academia en materia de derechos humanos, debemos saber que detrás de cada posición puede haber consecuencias. Nadie que trabaje en derechos humanos debería asumir una posición que perjudique los derechos de las víctimas. Señalo esto a raíz de algunas críticas que ha tenido la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman, una excelente sentencia de la Corte Interamericana. Bien, y ahora voy a la experiencia en Naciones Unidas, ¿no? Que es para lo que me invitaron a hablar. En Naciones Unidas el trabajo sobre desaparición forzada se dio más o menos simultáneamente con el trabajo sobre desaparición forzada en el sistema interamericano. Cuando la Comisión Interamericana hacía visitas a los países, es muy conocida la visita a la República Argentina en el año 79, en Naciones Unidas se estaba discutiendo la adopción de un grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas, un grupo de trabajo que forma parte de un procedimiento extraconvencional, es decir, que no depende de una convención específica y que entonces tiene mandato por sobre todos los países que integran la organización. Ese grupo de trabajo tuvo muchas dificultades en su tarea. Fundamentalmente, el marco de acción inicial del grupo de trabajo ha sido humanitario. La idea no era tanto declarar la responsabilidad internacional de los estados por casos de desaparición forzada como tratar de viabilizar la búsqueda y la aparición con vida de las personas desaparecidas. Es decir, el tratamiento de los casos individuales se dio y se sigue dando, aunque ahora ha cambiado un poco, desde el punto de vista fundamentalmente humanitario. Y el grupo de trabajo se tuvo que auxiliar en instrumentos que no eran sobre desaparición forzada, ya que todavía no existía una convención sobre desaparición forzada en Naciones Unidas, que recién se adoptó en el año 2006. Una declaración que, como sabemos, no tiene necesariamente efecto jurídico vinculante, fue el marco de aplicación, y esa declaración adoptada en Naciones Unidas tiene mucho que agradecerle al sistema interamericano de derechos humanos. Si uno observa esa declaración, se va a dar cuenta que muchas de las cosas que esa declaración señala ya estaban consignadas en la jurisprudencia pionera
señera, valiosa, valiente, nunca suficiente, siempre debe ir a más, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 93 los estados se reunieron, finalizada la Guerra Fría, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en el mes de junio. Allí, el Plan de Acción de Viena, adoptado por los estados, indica que los estados partes de Naciones Unidas tienen la obligación de investigar, de juzgar y de castigar las desapariciones forzadas. Este instrumento, además, fue adoptado por consenso. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas abordó muy severamente el tema desde el año 1993 y el actual Consejo de Derechos Humanos desde el año 2006. En diciembre del año 2006 se aprueba la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. Ya estaba aprobada en el Sistema Interamericano en 1994, la Convención Interamericana. Si uno sigue la jurisprudencia interamericana, va a ver reflejada esa jurisprudencia en una gran cantidad de artículos de la Convención. Y esto debe obligar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que saber que las consecuencias de lo que hace y de lo que dice van más allá de los casos. Mañana se ven reflejados en la adopción de normas o en otro tipo de instrumentos que toman en cuenta los parámetros que el sistema interamericano ha fijado. Entonces, no cabe ser demasiado conservador con esta cuestión. Por ejemplo, la Convención identifica como víctimas no solo a la persona desaparecida, sino a las familias. Y claro, ¿cómo olvidarse entonces de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Blake contra Guatemala? Una sentencia muy interesante desde ese punto de vista y muy criticable desde otro punto de vista, en lo que tuvo que ver con la fragmentación del delito de desaparición forzada. También el artículo 24 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas regula el derecho a la verdad. Fueron actores del sistema interamericano con sus amicus curiae a partir de algunos casos muy iniciales, el caso Consuelo Benavides con Ecuador, y posteriormente la apertura que tuvo la Corte Interamericana en los casos Castillo Páez, los casos guatemaltecos como Bámaca Velázquez o Trujillo Orosa, que establecieron el derecho a la verdad, subsumiéndolo siempre dentro de algunas normas del Pacto de San José de Costa Rica. La Convención se nutrió de esa jurisprudencia interamericana. La Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas tiene un acápite que trabaja en torno a la apropiación indebida de niños y niñas. Yo con mucha vergüenza debo reconocer que esa fue una práctica sistemática ocurrida en mi país. La Convención es la primera convención que establece la posibilidad de adoptar medidas urgentes o de tipo cautelar. No es que los otros instrumentos no contemplen esa posibilidad, lo hacen implícitamente. De hecho, el comité del que formo parte toma medidas urgentes o medidas cautelares, pero la Convención de Naciones Unidas lo fija expresamente. Y también la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas determina que el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, que es el órgano que aplica esta convención, tiene la posibilidad de llamar la atención de la Asamblea General de Naciones Unidas, por intermedio del Secretario General de la organización, ante hechos de violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos. El presidente de la Corte Interamericana dijo hace un rato aquí que él veía muy poco probable que la Asamblea General de la OEA decida tomar alguna medida en relación a un Estado por incumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana. Razón no le falta en función de los antecedentes, por ejemplo, de la denuncia de la Convención de Trinidad y Tobago.
Bueno, en Naciones Unidas es igual. Es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas muy difícilmente haga caso a lo que un comité que aplican las convenciones del sistema diga en relación a establecer una sanción por violaciones de derechos humanos. Y esto marca la mayor dificultad con la que se tropieza en Naciones Unidas y en el sistema interamericano. Y es el doble estándar que tienen los Estados. Es el alto nivel de hipocresía por el cual siempre a nivel público se dice que hay un compromiso fuerte con la Organización de Naciones Unidas y con el Comité de Derechos Humanos, del que formo parte, pero luego, cuando se hace seguimiento a lo que el comité decidió, los Estados no dan mayores pasos. Y entonces, no hay sistema que pueda hacer milagros. El problema no es el sistema. Los Estados deben comprometerse efectivamente a cumplir con sus obligaciones internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de Personas no tiene aún ningún caso resuelto, porque recién se acaba de constituir, la Convención entró en vigor hace muy poco tiempo. Sí hay jurisprudencia del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, pero el Comité de Derechos Humanos que yo integro sí tiene jurisprudencia en materia de desaparición forzada. Y la verdad que es muy complejo sistematizar esa jurisprudencia. El Comité de Derechos Humanos en algunos casos ha dicho que la desaparición forzada implica per se la violación del derecho a la vida. En los buenos tiempos del Comité, en la década de los 80, hay un caso contra Uruguay. Y hoy, 30 años después, el órgano de Naciones Unidas del que formo parte tiene algunos de sus integrantes que manifiestan de que en realidad, si no se sabe que la persona está muerta, no hay violación del derecho a la vida. El derecho a la vida tiene una dimensión de garantía, y esto naturalmente no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Interamericana desde su primera sentencia. El deber de garantía está violado en un caso de desaparición forzada, el deber de garantía efectiva del derecho a la vida. Hace 2 años resolvimos un caso que se llama Cifuentes Elgueta contra Chile. Una persona desaparecida durante la dictadura de Pinochet. Chile realizó una declaración de aceptación de la competencia del comité indicando que el comité no iba a ser competente para aquellos asuntos que hubieran tenido principio de ejecución previo a la aceptación de la competencia. Algo parecido a lo que sucedió con el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador. El comité, con una gran miopía jurídica, decidió que no era competente para entender en ese asunto, destrozando la teoría de delito continuo de la desaparición forzada de personas. Claro, pero esto no es solo una resolución jurídica. 6 meses después murió la madre de la persona desaparecida. Y el hermano nos envió una carta. Y yo todavía cuando me voy a dormir sueño con esa carta. No bastó mi voto disidente, porque no se trata de salvarse individualmente. Yo hice un voto disidente. Pero cuando se ocupan espacios de privilegio, y claro que lo son, en los órganos de protección de derechos humanos en Naciones Unidas o en el sistema interamericano, se debe saber que siempre estamos hablando de derechos de víctimas. En el caso Aguaudia contra Argelia, resuelto el año pasado, el comité hizo
una mirada muy restringida sobre la violación del derecho a la vida, vinculándola con violación del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y en el caso de Nacisa, también contra Argelia, el Comité de Derechos Humanos no se animó a decir que la ley de amnistía de Argelia per se violaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No solo impide investigar asuntos de desapariciones forzadas, sino que habilita a perseguir formalmente a nivel penal a quienes osen presentar asuntos sobre desaparición forzada. ¿Cuánto tiene que aprender el sistema de Naciones Unidas de lo que valientemente ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuánto, cuando se mira con tanta admiración a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habría que mandar a leer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El Comité de Derechos Humanos, además, queda atado a las alegaciones jurídicas de las partes, con lo cual no aplica el principio iuria novit curia. Y esto es terrible. Es terrible además porque el comité es inconsistente, porque en algunos casos que son muy evidentes no tiene más remedio que aplicarlo. Si todos los hechos revelan tortura, aunque no se alegue, pues sería un escándalo que el comité diga que no hay tortura. Pero esto es tremendo, porque hay 167 estados, partes del pacto. En muchos de ellos las víctimas llevan los casos como pueden. O hay deficiencias en la preparación jurídica de quienes les asisten. El juez conoce el derecho. Lo que no puede el comité es resolver sobre hechos no alegados. Hechos no alegados. No derechos. El comité deberá tomar nota de lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aplicación del artículo 2 del Pacto de San José, que es muy parecido al artículo 2 que tiene el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y decir claramente que cuando hay una norma incompatible con el pacto per se, debe ser derogada. Claro, también el comité inspiró otras cosas. Eso no le vamos a echar toda la culpa al comité, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos desde sus inicios señaló que había violación al derecho a la personalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica por casos de desaparición forzada de personas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recién lo hizo en el caso Ansualdo Castro contra el Perú. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha aplicado en varios asuntos, por razones de tiempo no los voy a mencionar, jurisprudencia o del Comité o de la Corte Interamericana. ¿Cómo se encaran entonces estos asuntos tan graves, tan tremendos, tan complejos de desaparición forzada de personas? Hay que tomar lo mejor de lo que cada quien ha trabajado. Hay que tomar el caso Barrios Altos para decir que son incompatibles las leyes de amnistía aquí, y hay que tomar lo que el comité ha dicho allá para indicar aquí que hay violación al reconocimiento de la personalidad jurídica. Quienes integran los órganos de tutela de derechos humanos no tienen derecho a no hacer los análisis más exhaustivos, más integrales. Buscar efectivamente la mejor protección de las víctimas. Porque el derecho no es un fin en sí mismo, independientemente de lo que se enseñe en nuestras facultades de derecho. El derecho es una herramienta para aplicar justicia efectiva
para las víctimas. Y a mayor privilegio, como integrar un órgano de protección de derechos humanos, mayor responsabilidad. No cabe esconderse en quedar bien con los estados porque mañana me presento a una reelección. No tenemos derecho a mirarnos al espejo si hacemos eso. Y hay, por supuesto, herramientas jurídicas para llevar adelante la mejor garantía de la protección de derechos humanos. Lo hizo en su tiempo el Comité de Derechos Humanos, lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo estoy seguro que de esa manera haremos lo mejor todas las personas que algún día decidimos abrazar la causa del derecho. Tener en cuenta a las víctimas y hacer efectiva justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fabián Salvioli por esta visión crítica, profunda y terriblemente comprometida del trabajo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada. El doctor Salvioli se ha referido con muchísimo entusiasmo a la labor desarrollada por el Sistema Interamericano en esta misma materia. Y para comentar cuáles han sido las posiciones y los desarrollos del Sistema Interamericano, tenemos a Javier Macías Curreña. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster de Derecho Internacional de la Universidad de Notre Dame y ha ocupado a lo largo de su carrera profesional diversos cargos, muy comprometido con el tema de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder compartir este espacio. Y me toca hablar en 25 minutos sobre 25 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en desaparición forzada. Así que esta presentación va a ser fundamentalmente, voy a tratar de resumir mucho los trazos más grandes de la Corte en su jurisprudencia y hacerlo de una manera esquemática para que nos queden, para poder compartir un panorama de esa jurisprudencia. Antes de empezar quiero reconocer y agradecer a la presidenta de la Corte Interamericana, a la jueza Cecilia Medina Quiroga, que está entre el público. Es bastante intimidante para mí poder tener que hacer una presentación de esta materia en un tema donde su aporte, como en otros, ha sido fundamental. Hablar de la Corte Interamericana y la desaparición forzada es casi hablar de lo mismo. O sea, la Corte, los primeros casos que vio la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trataron de 3 desapariciones forzadas hondureñas. La Corte ha dedicado gran parte de su trabajo al desarrollo de estándares de desaparición forzada y lo ha hecho no solo en su competencia contenciosa, sino también en otras competencias, en medidas provisionales se ha visto el tema de desaparición forzada también y hay algunas referencias en alguna opinión consultiva. Para que se imaginen de la dimensión que tiene el trabajo de la Corte Interamericana en este tema, aproximadamente 1/4 de sus casos se relacionan con temas de desaparición forzada. O sea, gran parte del trabajo del tribunal ha estado orientado en este sentido. No podemos dejar de mencionar, sin embargo, al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a mediados de los 60 comenzó a recibir peticiones de víctimas de desaparición forzada, de los familiares, en distintos países. La comisión fue fundamental en la conceptualización del fenómeno de desaparición forzada y también fue fundamental en enfrentar el fenómeno, en esclarecer hechos, en poner a la luz pública y señalar algunos estados que estaban practicando de manera sistemática y generalizada desapariciones forzadas. Lo hizo a través de resoluciones, a través de informes y, como señalaba Fabián, a través de visitas in loco. Iba a los países donde se están dando estas prácticas y sirvió fundamentalmente para bajar la curva en el número de desapariciones forzadas, además de exponer a esos países en la comunidad internacional. Entonces,
Esto fue más o menos entre los 60s, 70s, este trabajo de la Comisión. La Corte comienza a ver el fenómeno a partir de los mediados de los 80s, cuando recibe de la Comisión 3 casos hondureños. Esto supuso un desafío muy grande para la Corte. Como ustedes saben, la Convención Americana no establece como violación específica la desaparición forzada de personas. La Corte tenía que ver si efectivamente este fenómeno violaba alguna norma de la Convención, más de una, cuáles eran las normas violadas, si se trataba de un hecho que violaba derechos aisladamente, en conjunto. Así, había una serie de desafíos conceptuales, donde tampoco había mucha materia en el derecho internacional. La Corte en estos 3 casos sienta criterios que van a permear la jurisprudencia durante estos 25 años siguientes. La jurisprudencia del propio tribunal también influencia, como dijo Fabián, otros instrumentos internacionales, pero los criterios que establece la Corte en estos primeros casos son los que se siguen utilizando 25 años después. Fundamentalmente caracteriza la desaparición forzada como una violación grave de derechos humanos, por la naturaleza de la transgresión y por los bienes jurídicos afectados. Establece que se trata de una violación pluriofensiva, porque viola más de varios derechos de la Convención, que se trata de una violación continua o permanente, que se trata de que hay que adoptar este fenómeno, hay que verlo con una perspectiva integral, que hay una serie de conductas, la desaparición forzada son una serie de conductas que se cohesionan o se unen con un único fin. Establecen estas sentencias la obligación de investigar, de garantizar los derechos a través de una investigación, y esta obligación la tienen que hacer los Estados de oficio y de manera diligente. Y establece una serie de criterios que todavía hoy ilustran la jurisprudencia de la actual Corte Interamericana. Estos 3 casos, 2 de ellos en los cuales la Corte encontró violación, el tercero no, son todos previos a contar con la declaración, con la Convención Interamericana de Derechos de Desaparición Forzada, el primer instrumento regional y específico sobre el tema. Entonces, en el sistema interamericano se da una particularidad. Tenemos, a partir del año 94 que se adopta el texto, a partir del año 96 entra en vigor, tenemos una convención general, la Convención Americana de Derechos Humanos, y un texto específico sobre desaparición forzada. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada lo que hace es, primero, en primer lugar, definir qué es una desaparición forzada. En segundo lugar, impone la obligación de los Estados a no practicar desapariciones forzadas, a no tolerarlas, a no permitirlas. Y también impone otras obligaciones, fundamentalmente a impedir la impunidad de las desapariciones forzadas, prohibiendo la jurisdicción penal militar para investigar estos fenómenos, estos hechos, estableciendo la obligación de juzgar o extraditar imputados de desaparición forzada, estableciendo la obligación de tipificar el hecho en el derecho interno, estableciendo la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena, y una serie de otras garantías para impedir la impunidad. Otra cosa que hace la Convención es establecer mecanismos para impedir o prevenir la desaparición forzada, como por ejemplo obligar a los Estados que detengan en centros oficiales de detención a las personas, que lleven registros oficiales de detención, que permitan que autoridades judiciales visiten lugares donde se sospecha que hay detenidos, incluso aquellos sometidos a jurisdicción militar, y una serie de garantías adicionales para evitar este fenómeno. Y fundamentalmente la Convención específica establece finalmente 2 mecanismos. Uno, el mecanismo ya establecido del sistema de peticiones ante la Comisión y la Corte, de manera automática. El Estado que se hace parte de la Convención específica automáticamente pasa a ser supervisado por la Comisión y por la Corte Interamericanas, y establece un sistema de un habeas corpus internacional a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando entra en vigencia, lo que tenemos como una particularidad del sistema es la Convención General, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Específica. Generó alguna duda de algunos doctrinarios, algunos autores,
porque la definición que da la convención específica no incluye, como lo hacen en el sistema universal, el bien jurídico tutelado de vida. O sea, entre los elementos de la desaparición forzada no está la privación de la vida o la presunción que se ha privado de la vida o se ha puesto en grave riesgo la vida. Y esto llevó a pensar que aplicando este instrumento a los estados partes que habían firmado, habían adherido a esta convención, no podían ser sancionados por la privación a la vida del artículo 4 de la Convención Americana. La Corte en su jurisprudencia ha resuelto esto dando una interpretación armónica a las obligaciones del Tratado General, de la Convención Americana y de las obligaciones que salen de la Convención específica. Utiliza usualmente la conceptualización que se utilizó en Velázquez Rodríguez, con algunas, por supuesto, algunas modificaciones, pero examina las obligaciones del Estado ante una desaparición forzada con los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana y el 1.1 que establece las obligaciones generales de respeto y garantía. Esto dicho en términos generales, ahora vamos a profundizar un poquito más. Pero no implica para la Corte el hecho que un Estado sea parte de la Convención sobre desaparición forzada, que esa sea el instrumento excluyente o exclusivo sobre el que se va a examinar la obligación del Estado. No dejan de ser parte de la Convención Americana y se conceptualiza el fenómeno desde la Convención Americana, por supuesto armonizándolo con las obligaciones que salen de la Convención específica. Por supuesto, esto es razonable, la Corte no podría hacer una conceptualización distinta del mismo fenómeno dependiendo de qué tratado forma parte un Estado, ¿no? Es un solo fenómeno y hay que examinarlo con un tratado que nos da muchas herramientas para hacerlo, como es la Convención Americana. Entonces, en cuanto a la conceptualización, en cuanto a la definición que utiliza la Corte en su jurisprudencia, fundamentalmente encuentra que una desaparición forzada es una violación de derechos humanos que básicamente tiene tres elementos. El primero es la privación de libertad, puede ser de una o más personas y cualquiera sea su forma. Esto quiere decir que puede ser una privación de libertad que es ilegal o que se inicia legalmente, pero luego se transforma en una privación ilegal o ilegítima de la libertad. En cualquier forma también tiene referencias con cualquier forma que se llame dentro del derecho interno, ya sea la privación de libertad, una detención, una aprehensión o cualquier otra designación que el derecho interno le asigne. Esta privación tiene que estar cometida por agentes del Estado. Como ustedes saben, cualquier agente de cualquier órgano o poder del Estado compromete la responsabilidad internacional. Pero no solo los agentes estatales pueden comprometer esa responsabilidad internacional, sino grupos o personas particulares vinculadas a agentes estatales, cuando actúan con su aquiescencia, apoyo, pueden también llevar al Estado que sea sancionado internacionalmente. Por ejemplo, casos de este país ha sucedido, en caso de Guatemala, donde grupos privados actuaron con apoyo de agentes estatales, se encontró la responsabilidad internacional del Estado. Y el tercer elemento es la falta de información sobre la privación de la libertad o la falta de reconocimiento sobre la privación de libertad, seguida de la falta de información del paradero de la persona desaparecida. Estos son los tres elementos: privación de libertad, agentes estatales o privados con vinculación y la falta de información. Estos tres elementos tienen como consecuencia que la persona sometida a una desaparición no pueda ejercer, o sus familiares no puedan ejercer recursos legales que usualmente están a disposición. Dejando de lado estos elementos, viene la discusión de cuáles son los bienes jurídicos protegidos por la figura de desaparición. La Corte y casi toda la doctrina podría decirse, está de acuerdo que se trata de una violación pluriofensiva, viola muchos derechos. Ahora, el acuerdo disminuye cuando tratamos de identificar cuáles son esos derechos. Por ejemplo, hay parte de la doctrina que señala que solo se viola el artículo 7, la privación a la libertad. Hay otra parte de la doctrina, incluso un ex juez de la Corte consideraba que las violaciones violaban la privación de libertad más el acceso a la justicia, con lo cual podríamos pensar el 7 de la Convención más los artículos 8 y 25 de la Convención. La propia Corte en algún caso dijo que la
la desaparición forzada violaba el 7, la privación de libertad, y la vida el 4, pero no el 5. Alguna vez incluso ni siquiera mencionó cuáles eran los artículos violados, otra vez el 7. O sea, esto da un poco la idea de la complejidad que lleva la desaparición forzada. Sin embargo, si tomamos como la línea jurisprudencial predominante de la Corte, y que viene desde Velázquez Rodríguez, vamos a identificar que los bienes jurídicos protegidos fundamentalmente son, en primer lugar, la privación, la libertad personal, la libertad y seguridad personal del artículo 7, la integridad personal en el artículo 5 y la vida en el artículo 4 de la Convención Americana. ¿Cómo se afectan estos bienes jurídicos? La libertad personal, fundamentalmente la Corte dijo, bueno, la desaparición forzada no es un hecho o una conducta que esté permitida por ley. Las privaciones de libertad deben hacerse en las causas y condiciones establecidas de antemano por ley. Y una desaparición forzada viola esa norma. También en algunos casos la Corte dijo que la violación se da porque se le impide al privado de libertad acceder a recursos legales, que es una de las normas específicas del artículo 7, o porque no se lleva al detenido inmediatamente o en algún momento a disposición, se lo pone a disposición de una autoridad judicial. Esos son más o menos a grandes rasgos cómo se afecta al 7. El artículo 5, la integridad personal del desaparecido, se afecta o porque fue sujeto a torturas o malos tratos, porque lo ha incomunicado coactivamente y se lo ha aislado por un tiempo, y eso genera violación del 5, o bien porque la persona sujeta a una privación ilegítima o ilegal de la libertad que precede a la desaparición forzada tiene grados de angustia y temor altísimos por la incertidumbre o por la certidumbre de lo que va a pasar. Entonces, estas son las maneras que se afecta el artículo 5 de la Convención. El artículo 4, la vida, se afecta de dos maneras, sustancialmente hablando. Después hay una obligación procesal, pero sustancialmente hablando hay dos maneras de afectar la vida. Uno es por la presunción que la desaparición forzada termina en una muerte. Es decir, la Corte, como señaló Fabián, no necesita tener para probar una desaparición el cuerpo del desaparecido. Se presume que si la persona, por ejemplo, desde Velázquez Rodríguez, había un contexto, una práctica sistemática o un contexto de desapariciones, y la desaparición puntual que se está examinando forma parte de ese patrón o práctica, y hace años que no se tienen noticias de la persona, se presume la muerte de esa persona. La otra forma de por qué se viola el 4, la vida, es el riesgo. O sea, las desapariciones forzadas ponen en un riesgo claro, inminente y actual la vida de la persona. O sea, a cuerpos que impunemente practiquen ejecuciones extrajudiciales